Estoy grabándola. Buenas noches, José. Ya vamos a empezar. Estamos dándole un tiempito para iniciar. Ok, voy a compartirles pantalla. Ok. Aquí podemos ver la distribución de software que vamos a utilizar. Se llama Anaconda. Creo que hay alguna referencia entre Anaconda y la serpiente Python, pero bueno, hay muchas más cosas que solo Python dentro de Anaconda y muchas más interfaces que nos permiten trabajar con otros lenguajes, como por ejemplo Julia o R dentro de Anaconda. Entonces, Anaconda es una distribución. Lo que nos permite una distribución es poder simplificarnos la vida, no tener que estar instalando un montón de cositas por aparte, paquetes, interfaces y otras, y quizás otros toolkits, como así lo habría que hacer, por ejemplo, si corremos Python en Visual Studio Code, que hay que estar instalando como todo por aparte, los paquetes y quizás los plugins. Dentro de Anaconda, nos vamos acá, anaconda.org, y por acá está Download Anaconda. Y acá le decimos que queremos descarga y descargan la versión correspondiente a su sistema operativo, ya sean 64 o 32 bits. Y para el caso de, bueno, estamos en 100 participantes, espero que no se haya pegado otra vez. Déjenme un momento para revisar si pasa a 101 o sigue. Ay, no me deja. Lastimosamente vamos a perder personas dentro de esta sesión, pero bueno, es lo que tenemos. No me deja. Vamos a ver, añadir, editar. No, como que no quiso. Bueno, vamos a proceder con lo que tenemos, 100 participantes. Entonces, dentro de Anaconda vamos a descargar la versión correspondiente. Yo voy a descargar la de Macintosh, de Mac para corresponde a mi sistema operativo, pero pueden descargar la versión para Windows o para Linux, si usan Ubuntu u otra distribución de Linux. Una vez que se descargue, es bastante pesado, son como medio gigabyte, lo van a instalar. Es casi que utilizan toda la configuración por default, next, aceptar. Al final van a tener, voy a silenciar a alguien que listo. Una vez tengan instalado Anaconda, lo van a buscar dentro de su computadora, como yo lo tengo acá, y solamente voy a cerrar esto para que vean cómo se ve desde cero. Voy a cerrar todo esto, porque lo tengo abierto de la sesión anterior. Voy a cerrar todo esto. Lo voy a abrir y dentro de Anaconda voy a tener varios programas instalados. Entre ellos, el que vamos a usar hoy, que se llama Jupyter Notebooks. Jupyter Notebooks lo que nos hace es poder interactuar con varios lenguajes de programación, entre ellos Python, de una forma mucho más sencilla porque utiliza un formato de celdas donde podemos correr códigos más pequeñitos en esa celda y no tener que pasar por el lío de escribir docenas de líneas para poder resolver un problema muy complejo de todo de un solo. Entonces en Jupyter Notebook vamos a poder romper problemas muy grandes en pasos más pequeños y eso va a ser mucho más sencillo que podamos resolverlos. Entonces acá le damos launch. Y launch, ven acá, abre una instancia de la terminal que se mantiene abierta, pero está ahí como escondidita, que es esta. Aquí es donde realmente está corriendo Python, en este kernel, en este caso de Mac, pero sería el equivalente en Windows o en Linux. Aquí es donde corre Python, no acá. Acá solamente es la interfaz donde podemos escribir y enviarle código a este kernel para que lo ejecute y en algunos casos me genere una respuesta que vamos a poder visualizar dentro de la interfaz de Jupyter Notebooks. Es muy importante no cerrar este kernel porque, vamos a ver si puedo cambiar el sonido, no me deja todavía ampliar. Es muy importante que no cerremos esto, tiene que estar ahí minimizado porque ahí es donde está corriendo. Si lo cierro, automáticamente aquí me genera como un error. Entonces, esto es Jupyter Notebooks y esta es la parte donde vemos una interfaz o un explorador de archivos, como lo veríamos en Windows Explorer o en Finder en Mac. Aquí lo que vemos es la misma distribución de carpetas que tenemos en nuestra computadora. Aquí vemos que tengo perdón, si se pueden poner en mute todos, les agradezco. Vemos la misma distribución de carpetas. Acá tengo, por ejemplo, mi escritorio. Y dentro de mi escritorio tengo varias carpetas como Python y tengo algunos ejercicios.
Yo tengo dentro de, en algún lugar ustedes descargaron su archivo de zip, que es este. Lo descargaron, lo descomprimen como si fuera cualquier archivo comprimido en zip. Y una vez extraído es una carpeta. En este caso yo lo guardé dentro del escritorio y le puse Python. Pueden hacer preguntas o interrumpir en cualquier momento. Dentro de esta carpeta vamos a tener varios archivos. Se los voy a mostrar acá un segundo nada más. Escritorio. Vamos a ver Python. Perdón, aquí queda más. Hola, Pablo, disculpe. Sí, claro. Una pregunta. El aspecto de Juniper, de Jupyter, pero en Windows, tanto aquí y Mac, es lo mismo, digamos, no hay problema. Sí, es muy similar. Es muy similar. A veces he visto que hay algún problema porque no se instala bien Anaconda. Hay algún, pero si buscas en Google, tengo mucho tiempo de no usar Windows, pero es exactamente igual. Ok, vale. Muchas Sí, es gracias. exactamente igual. A veces da problemas en la instalación. No me aparece Anaconda, pero bueno, resuélvanlo con Google. Dentro de la carpeta de Python, que fue lo que les compartí dentro del archivo de zip, tenemos archivos de tipo IPYNB, que ese formato es para libretas o notebooks de Python, de Jupyter Notebooks, perdón. Y ahí, en esas libretas, podemos escribir dentro de cada celda código. Imagínense que es muy similar a Excel, donde uno tiene un archivo de .xlsx y dentro de ese archivo tiene celdas para poder escribir y no como si fuera un archivo plano de texto donde uno tendría que estar con una forma creativa de poder separar las columnas. Entonces, el formato IPYNB es para Jupyter Notebooks y ahí podemos escribir nuestro código Python. Entonces, voy a cerrar esto porque aquí así no es como accedemos a nuestras libretas de Jupyter Notebooks. Dentro de la carpeta que descomprimieron hay una serie de archivos. Todos los archivos en formato IPYNB son los que vamos a utilizar durante la clase, pero hay dos tipos, los ejercicios y las soluciones. Y para cada ejercicio hay una solución. Entonces la idea es hacer trampa, pero de una forma un poco, tal vez, autorrestrictiva, porque no queremos hacer trampa tan rápido. Queremos pensar un poco cuál es el ejercicio, entender el problema, imaginarnos en nuestra mente cómo resolveríamos ese mismo problema, por ejemplo, en Excel, y ya después decidimos, bueno, vamos a ver el código, a ver cómo lo resuelve el código, y ya después ahí sí vamos a aprender qué es lo que hace el código. Antes no, si solamente vamos a soluciones y vemos el código, copiamos y pegamos, vamos a resolver el ejercicio, pero no aprendemos nada. Vamos a abrir de momento la carpeta ejercicios. De momento, tiempo no. Vamos a irnos a data. Esta data es una carpeta donde tengo los sets de datos que vamos a utilizar hoy. Y están en formato CSV, que son archivos de texto plano, con la particularidad de que cada fila en el archivo de texto es una fila de una tabla y las columnas van a estar separadas por comas en cada fila. Y se supone que tiene la misma cantidad de columnas en todas las filas. Y aunque esté vacío un campo, debería tener su espacito dentro de dos comas. Vamos a abrir el más pequeñito, este que pesa 5.6 megas, que se llama titles. Vamos a abrir acá y vemos que titles es un archivo que tiene dos columnas. Una que es title y year. Y vamos a ver qué significa esto. Este set de datos lo que tiene es información de películas que fueron producidas y el año correspondiente, en que salieron al aire o a distribución. En este caso, por ejemplo, la película Cycle salió a distribución en el año 2008 y la película Vanilla Boy, Tomorrow is Another Day, 2016. Y así hasta, vamos a irnos a ver hasta acá, vamos a ver si nos carga todo. Dice que hasta la fila 244.355 de la misma forma. Entonces, este archivo lo que vamos a hacer es cargarlo en Python, porque este archivo no nos sirve mucho, ¿verdad? O podríamos usarlo en Excel, pero ya este archivo en Excel nos podría empezar a generar problemas porque son muchas filas. Y si queremos hacer, por ejemplo, un filtro donde usamos un if el valor del año es mayor a 1950, coma, ponga un 1, coma, sino un 0. Eso en Excel ya nos empieza a dar problema para esta cantidad de filas, porque tiene que replicar la misma operación para cada celda. Entonces, y vamos a usar otro set de datos que son todavía más grandes. Este tiene solamente 5 megas y tenía 200.000 filas. Este otro tiene 223 megas. Este tiene varios millones de filas. Y esto sería imposible. Tan solo abrirlo en Excel sería imposible y hacer el mínimo cálculo ya nos generaría tener que reiniciar la computadora. Pero vamos a ver que en Python es súper fácil. Y esa fue la razón por la cual yo quise aprender Python. Hace 2 o 3 años, un amigo, se llama Pablo Castelo, me mostró exactamente este mismo ejercicio y cuando yo vi que en cuestión de 2 o 3 segundos cargaba ese set de datos de millones de filas y en cuestión de milisegundos podía hacer filtros, yo dije, wow, o sea, tengo que aprender Python porque si no,
En los análisis que estoy haciendo ahorita con 20.000 filas nunca van a pasar de ahí. Vamos ahora sí a abrir el archivo exercises. Voy a borrar esto porque esto fue de la clase anterior. Vamos a borrar las respuestas. Ok, ahora, esta es la interfaz que utilizamos para poder escribir, enviar al kernel de, en este caso, Mac o de Windows o Linux, el que tengan. El código de Python se ejecuta en el kernel y el kernel me lo regresa. Y puedo ver, por ejemplo, el resultado acá mismo. Pero esto es solamente una interfaz para poder escribir, enviar código a la terminal y luego que me regrese la respuesta y poder interpretarla acá. De una forma mucho más práctica que haberlo hecho acá, ¿verdad? Porque aquí podría yo correr Python, pero sería horrible, ¿verdad? Esto sería, bueno, primero letras verdes y sin formatón y mucho más difícil trabajar con errores. Acá vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a cargar ambos sets de datos, el de titles, que yo les mostré que tenía 5 megas, y el archivo de cast, que tenía 233 megas. Ese archivo es sumamente pesado. Ya van a ver que lo carga en un par de segundos, bueno, no tantos, como 3, 5, depende. Y para ello, como nosotros no queremos escribir código desde cero, y esa es una de las ventajas de Python, que es un lenguaje que es de alto nivel significa que es un lenguaje que está montado sobre otros lenguajes y además ya tiene paquetes de código que alguien más escribió por nosotros para resolver problemas que tienen muchísimas personas. Entonces lo que hacen es escribir el código una vez, guardarlo en algo que se llama una librería, como por ejemplo en este caso Pandas, y vamos a utilizar esa librería para poder leer un archivo CSV, formatearlo en columnas, ponerle negrita a los títulos, poder decir esto es un número entero, esto es un número decimal, esto es una cadena de texto. Porque si nosotros quisiéramos hacerlo desde cero en Python, que podríamos hacerlo, requeriría escribir muchísimo código y eso es normalmente lo que no queremos. Y en Python la ventaja que tenemos es que ya alguien más se tomó el tiempo de escribir código que viene a resolver problemas muy complejos, como interpretar un CSV, cargarlo, y podemos nosotros hacer exactamente lo mismo, pero utilizando una línea de código que resume muchísimo código que alguien más ya escribió. Entonces, voy a borrar este momento. Una librería que usamos muy frecuentemente en procesamiento de datos es Pandas. Pandas, creo que las iniciales son como Python para Data Analytics, o no sé, realmente no recuerdo las iniciales, pero es una librería que se utiliza para análisis de datos en Python. Y es muy común y la mayoría de los problemas que requieren análisis de datos en Python se pueden resolver con Pandas. Hay otras, pero Pandas es de muy amplio espectro para muchos problemas que tenemos en datos. Ahora, ¿cómo la importamos? Utilizamos algo que se llama, voy a ampliar mi texto acá. La palabra clave import. Import se pone en verde porque es una palabra que ya está protegida por Python. Esa palabra no la podríamos utilizar, por ejemplo, para asignar o hacer referencia a un objeto dentro de una variable. En este caso, la librería que queremos importar es Pandas. Y como no queremos escribir Pandas completo cada vez que utilizamos la librería Pandas, por ejemplo, acá estoy utilizando PD, esto quiere decir que estoy utilizando el alias que le asigné a la librería. Procedo a asignarle un alias. Y acá yo puedo poner lo que yo quiera. Normalmente queremos apegarnos a las convenciones implícitas que hay entre desarrolladores de software. Y en este caso en Python ya hay, vamos a ver si hay chats. Dice, le vuelvo a usar, mi laptop, 2 GB de RAM. No le pasa. Bueno, José Galvis, no creo que se pegue. Yo tengo pero tengo una de 4 GB, una Celeron, y normalmente lo carga. O sea, lo va a cargar, tal vez lo carga en lugar de 5 segundos, tal vez lo carga en 20, pero una vez que ya lo cargó, si le va, o sea, una memoria de 2 GB de RAM creo que le debería alcanzar para procesar ese CSV de 200 megas. Ahora, con este alias yo puedo hacer referencia a esta librería. Yo podría utilizar acá, no sé, ponerle pp, porque se me antoja. Y me va a funcionar. Y puedo hacer, en lugar de pd, utilizar las letras pp cada vez que quiero hacer referencia a la librería Pandas, pero eso va a hacer que cuando otra persona lea su código, o inclusive usted mismo, no se van a familiarizar con que PD significa Pandas. Entonces, en la medida de lo posible, apeguémonos a las convenciones y cuando copien código de algunas páginas de ayuda, como por ejemplo Stack Overflow, que es una página muy común. Cuando ustedes buscan ayuda en Google, por ejemplo, how to import Pandas. Normalmente Stack Overflow va a venir dentro de algunas Stack Overflow. Vamos a ver, aquí está, por ejemplo, hay una. How to import Pandas for Python 3. Vamos a ver el ejemplo. Aquí viene.
No, eso no. Esto es para instalar la librería de pandas. Ok, por ejemplo, aquí viene un ejemplo de cómo importar pandas. Yo diría que tal vez 99 de cada 100 veces van a utilizar las letras PD, si no 100 de 100, bueno, voy a decir 100 de 100 porque por lo general hay que se sale de las convenciones, pero por lo general usemos las convenciones implícitas que hay para el uso de aliases para cada los paquetes y nos va a ayudar mucho a resolver después problemas más adelante cuando veamos PD, significa panda, sino tan creativos que después no sabemos qué significa un alias. Voy a tomar agua ya en un momento porque creo que me estoy quedando sin luz. Bueno, ya lo superé. Ahora, vamos a importar el primer set de datos que se llama titles. Y como titles está dentro de la carpeta data, o sea, Python es la carpeta donde yo tengo el notebook. Y dentro de Python hay una carpeta que se llama data. Dentro de data están los 3 archivos CSV. Entonces yo necesito decirle que a partir del notebook, en esa misma carpeta váyase a data y después seleccione el archivo correspondiente al CSV. Vamos a ver si... Okay. Y aquí lo que hacemos es utilizar de pandas la función readCSV, que lo que hace es importar el archivo que se encuentra dentro de la carpeta data, luego un símbolo de edición, que creo que en Windows es un slash, es similar, pero en la dirección opuesta, creo que es como este. Y luego a partir de eso, el nombre del archivo, separado por un punto, el formato. Y con eso lo que hacemos es leer el archivo CSV, asignarlo a la variable titles. Vamos a borrar esto solamente por hacerlo más sencillo. Y lo corro. ¿Ven? O sea, duró medio segundo tal vez. Y ya me importó un archivo de 233.000 filas. 200 y pico mil. Ahora, vamos a ver qué tiene ese archivo de titles. Y vamos a hacerlo solamente usando el nombre de la variable. Y lo corremos. Hay dos formas de correr una celda en Python. Una es irnos a este botón y correr. Run. ¿Ven? Se corrió, me generó un resultado. Esto lo que hizo fue enviar esta variable al kernel y me regresa el kernel es, bueno, la terminal acá, y me regresa el resultado, en este caso, el objeto, que es un set de datos, con columnas y filas. Ahora, ¿qué características tiene este set de datos? Bueno, aquí puedo ver algunas cosas. Aquí tiene una columna que se llama título y otra que se llama año. Tiene 244.000 filas y tiene 2 columnas. Y tiene esta columna que se parece a una columna, pero realmente no es una columna exactamente, es algo que se llama un índice. Imagínense que es como una llave o un valor asociado único. No tiene que ser único en este caso, pero no, sí tiene que ser único. Puede tener varios valores asociados a ese valor único, pero ambos pertenecen teóricamente a ese índice. Y se utiliza para poder referenciar objetos dentro de este otro objeto que es un set de datos. Entonces, yo podría decir que la fila 0 podría hacerlo llamando el índice 0 y con eso me regresaría la primera fila. Entonces, aquí no me va a mostrar todas las filas porque sería imposible que lo cargara acá en Jupyter Notebook. Sí es posible, sí lo puede hacer, se pega un poco. ¿Qué formatos se usan para recibir el set de datos? Se pueden usar muchísimos formatos. Se puede usar archivos de Excel. De hecho, podemos usar un ejemplo acá. Entonces, Python, pandas, por ejemplo, con pandas, read Excel. Y utilizo palabras claves. Ahí tengo que batear a veces un poquito hasta que encuentro. Entonces, ven, acá dice pandas, read Excel. Vamos a ver si tiene algún ejemplo. Los mejores son los que traen un ejemplo. Entonces, acá utiliza pandas, que es la misma librería. En lugar de read CSV, utiliza read Excel. Luego el nombre del archivo de Excel. Y en este caso, bueno, me dice que los índices son las filas. Y aquí asumo que solamente había una hoja dentro de ese archivo de Excel. Cuando hay más de una hoja, yo tendría que indicarle el nombre de la hoja. En este caso, la hoja 3, por ejemplo. A diferencia de un archivo separado por comas, que solamente es, bueno, un archivo separado por comas es un documento de una página de texto que solamente tiene una hoja. Entonces, no tiene que buscar hojas. En el archivo de Excel tiene que tener. Se pueden importar archivos de XML, se pueden leer archivos que estén disponibles en Internet, por ejemplo. Python, read CSV from URL. Entonces vamos a ver acá. Y aquí hay un ejemplo. Bueno, utilizó otra librería que se llama CSV y me lee
Y me utiliza esta librería para abrir un archivo de un link, que es un archivo que probablemente es un archivo de texto, así plano, no tiene ni formato. Vean, esto lo que es un archivo de texto. Lo lee en modo lectura, read bytes, y lo carga acá. Y luego lee todas las filas una a una. Pero se puede, prácticamente, o sea, creo que hasta un PDF se puede leer. Algunos PDFs no son tan inteligentes y vienen poco estructurados, que probablemente la data saldría un poco rara, pero se puede leer, o sea, inclusive se pueden leer con algunas otras librerías texto a partir de imágenes. Entonces, uno tiene un JPG donde están las columnas y las filas y uno puede utilizar una librería que tiene algún tipo de reconocimiento de imágenes y puede extraer texto. Pero bueno, eso sería tal vez otra sesión. Es algo que es 100% posible. Así funcionan muchas apps. Por ejemplo, algunas apps que funcionan en teléfonos lo que tienen es algún tipo de funcionalidad donde lo que hacen es leer una imagen, extraer el texto mediante como pattern recognition y poder tabularlo y poder hacer operaciones con eso. No, la respuesta es muchísimos formatos. Por lo general usamos CSV o Excel. Entonces, ahora imprimimos este CSV que está asignado a la variable titles y vemos el resultado. Vamos a importar otro que es el de los 200 y no recuerdo, casi, sí, como dos. Titles, perdón, cast. Bien, aquí hice lo mismo, pero para el CSV de cast.csv. Este va a tardar un poquito más y probablemente en algunas computadoras con menos memoria, con menos procesador, va a durar un poco más. Pero en mi caso duró como, vamos a ver, vamos a cargarlo otra vez. Cada vez que lo haga, lo va a cargar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos que 5 segundos. Ya lo cargó. Ahora, cada vez que yo haga referencia a la variable cast, ya no tengo que cargarlo, porque ya está precargado, ya no voy a perder ese tiempo cargarlo. Ni siquiera somos capaces de percibir lo que dura cargando. Entonces, ahora sí, tenemos dos sets de datos, cast y titles. Vamos a ver qué tiene cast. Vamos a utilizar una función que se llama head, que lo que hace es regresarme 5 filas por default, pero yo podría ponerle acá, no sé, 6 filas. Y lo que hace es, vamos a ver si hay preguntas en el chat. Muchas gracias, Esteban, y todos los que han estado compartiendo los links por ayudarme con poder apoyar a los demás. No puedo entrar al chat tan frecuente como quisiera. Tenemos 6 filas, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto es, a su vez, otro set de datos que lo que tiene son solamente 6 filas, pero sigue siendo el mismo tipo de objeto. Es un set de datos, un data frame, como se conoce comúnmente en Pandas, un Pandas data frame. Y yo podría hacer operaciones con esto. Entonces acá puedo explorar que tengo en la columna título, el año, el nombre, y bueno, aquí cada fila lo que representa es un rol. Por ejemplo, dentro de la película Closed Monster, había un rol que se llamaba Buffy 4. El nombre del rol era Buffy 1 y el número en importancia o el orden en relevancia de ese rol dentro de la película, siendo 1 el más importante o el correspondiente al personaje principal, y siendo un 31 probablemente alguien que salió ahí en alguna escena de espaldas, probablemente. Y así tenemos para cada película todos los roles. Entonces algunas películas podrían tener, no sé, 100 roles, porque algunas películas tienen muchísimos personajes, algunos más importantes que otros, pero hay roles. Entonces, dentro de este dataset vamos a tener mucha mayor cantidad de filas, porque vamos a tener tantas filas como combinaciones entre película / rol tengamos. Entonces, con esto vamos a poder hacer algunas operaciones. La primera pregunta es, y acá tenemos las preguntas, la idea es, y van a ver que tenemos muchas preguntas, acá ya resolví algunas porque estaba en la clase anterior. Tenemos muchas preguntas. Todas esas preguntas están de la misma forma dentro del archivo de soluciones. Y el objetivo de la sesión de hoy es empezar con algunas y si verán, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cuántas películas? No. Sí, la primera pregunta es, ¿cuántas películas están dentro del data frame titles? Esa misma pregunta está acá. Esta. ¿Cuántas películas están dentro del data frame titles? El objetivo es que pensemos en la pregunta, imaginémonos qué habría que hacer para resolver el problema sin pensar en código, sino cómo lo haríamos en Excel o cómo lo haríamos si la data la tuviéramos impresa en una hoja.
después vamos a ir al ejercicio de soluciones y vamos a ver qué es lo que hace cada cosa. Entonces, ¿cuántas películas hay en el data frame de title? Title es este que tenemos acá arriba. Yo ya sé acá que tiene 244,000, pero el objetivo de este ejercicio es responder la pregunta de la forma más cercana a tener solamente el valor como respuesta y no el resto de cosas que tenemos. En este caso está ahí y nos ayuda, pero el objetivo es aprender a cómo extraeríamos ese valor, porque ese valor podría ser un parámetro importante por sí solo para otro proceso o contestar otra pregunta. Y todo el data frame no me funciona como un input para responder o poder realizar ese proceso. Entonces, nos vamos a los ejercicios y vemos que dice, ok, me está preguntando sobre la cantidad de películas en el data frame titles y está utilizando titles como el objeto que ya tengo almacenado ahí como el CSV de los títulos y utilizo la función length. Ok, interesante. Bueno, entonces aquí lo que debe estar haciendo length probablemente es me cuenta la cantidad de filas que hay dentro de titles. Veamos. No, vamos a copiar, vamos a escribir. Y acá vamos a escribir length de titles. Y el número que me regresa es efectivamente la cantidad de filas que teníamos previamente acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque a partir de acá vamos a empezar a ir un poco más rápido. Si no es que ya estoy hablando muy rápido. Dice... Disculpa, para avanzar un poco más rápido y no escribirlo. Pablo. Sí, claro. Vos dijiste que hay que pensar como lógicamente en esta parte donde dice how many movies are listed in titles data frame. ¿Correcto? Sí, correcto. Hay que pensarlo. Entonces, vos dices que no hay que pensarlo en código, pero entonces, ¿cómo llego yo y pienso eso? O sea, tal vez un ejemplo para ubicarme. Sí. Tal vez hay otro ejemplo donde sería, vamos a brincar a otro ejercicio, por ejemplo. Ya vamos a llegar a uno, este no es tan práctico porque sí, este es muy simple, es contar la cantidad de filas, pero por ejemplo, a veces yo tengo este dataset y lo que tengo es el primero. Tengo la columna año y la película title. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué año salió la primera película cuyo título es title? Entonces, o sea, no se me ocurre tal vez el código en Python de una vez, pero imaginémonos en Excel cómo haríamos para contestar esa pregunta. ¿Qué podríamos hacer en ese Excel? Bueno, podríamos hacerlo de varias formas, hay muchas formas de hacerlo. Una podría ser ordenar la columna de año de menor a mayor, siendo el año más inicial el que adopte la primera fila. Y el último año en la última fila. Entonces, bueno, ese es el primer paso. Yo lo ordenaría. Después quería, bueno, seleccionaría la primera fila, que es la única que me interesa. La primera fila va a tener el nombre de la película, que se llama Hamlet, y la segunda es el año. Entonces, yo de esa fila solamente requiero el año, no requiero el nombre de la película, porque ya la pregunta decía, ¿en qué año salió la primera vez una película cuyo título es Hamlet? Entonces, yo seleccionaría el valor asociado a esa primera fila en la columna año, porque eso es lo que contesta mi pregunta. Entonces, ya, a partir de ahí yo empiezo a pensar, bueno, ¿cómo ordeno un dataset de menor a mayor? ¿Cómo selecciono solamente la primera fila y a partir de la primera fila solamente el valor asociado a la primera columna? Tal vez un poco como forzado el ejercicio, pero van a ver que cuando ya empiecen a resolver los ejercicios posteriores van a ver, bueno, sí, el orden sí importa, vamos a partir del objeto grande, vamos a empezar a rebanarlo en chicos y al final lo que voy a agarrar es este pedacito. Pero para llegar ahí tuve que seguir una serie de pasos que son muy similares a como los resolvería uno en Excel, pero al final se termina haciendo en Python. Listo, sí entendí, está más claro. Gracias. Súper. Muchas gracias a ti por la pregunta. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar esto. Entonces, esta otra. La pregunta es, ¿cuáles fueron las dos primeras películas ¿cuáles son las dos películas más viejas del data frame titles? Entonces, yo no me imagino un código que diga textualmente eso, ¿verdad? Porque no hay algo, pues, este data frame es de películas, hay otros tal vez de carros, hay otro de, no sé, de programas de televisión. Entonces, yo lo que tengo que hacer es agarrar el objeto que tiene los títulos y decir, bueno, ¿cuáles fueron las dos primeras? Entonces, bueno, aquí está 2018, 2016, bueno, estaba ganando, pero bueno, no, obviamente no. Lo que necesito es ordenar esa columna de mayor a menor, entonces utilizo la función y la forma en que identificamos las funciones son, bueno, no hay como una regla, pero bueno, la forma más fácil es, usualmente tienen algún tipo de verbo.
tienen un par de paréntesis y a veces es necesario un parámetro. En este caso, year. Entonces, si ven, tengo el objeto titles y le aplico la función sort values, pero yo podría ordenarlos por title, o por year, o por la segunda letra de la columna title, o por el tercer número del... Entonces tengo que indicarle cómo orden. En este caso quiero que sea el año. Y por defecto, la función viene programada para que me ordene de menor a mayor. Entonces, ven, la primera película aquí al parecer fue en 1894, luego una en 1898 y la última en el año 2115. ¿Por qué? No sabemos. Bueno, probablemente es porque las productoras ya tienen años donde dicen, bueno, Spider-Man 11 va a salir en el año 2040. No sabemos si va a salir, pero por lo menos así es el plan. Si quisiéramos hacerlo de menor a mayor, podemos pasarle otros parámetros. Y si ven acá, yo puedo utilizar una coma y si utilizo, bueno, en Macintosh, en Mac es Shift y Tab, pero no sé en Windows, creo que también puede ser Shift y Tab, me aparece un tipo de ayuda. Y aquí me dice, bueno, y me viene el ejemplo que estoy usando, titles.serveValues, y todos esos valores que están dentro del paréntesis, si ya tienen algún valor asignado, va a utilizar ese valor como el valor por defecto, y no es necesario agregarlo. Si uno no agrega kind equals, porque hay varios métodos para ordenar, hay muchos algoritmos para ordenar. En este caso utiliza uno que se llama quicksort. Por default, pero yo podría utilizar otros métodos para ordenar. No sé, parto el dataset en dos, los ordeno, luego lo parto otra vez en dos. En este caso, todos estos valores que están asignados, ascending true, in place false, son valores que están por default. No necesitamos entender qué significan todos ahorita. Pero yo podría cambiar alguno de esos parámetros que están asignados por default. ¿Y cómo lo hago? Pues haciéndolo de forma explícita. En este caso, por ejemplo, yo podría decir ascending, que está asignado como true, que ascending true significa ascendente es igual cierto. Y luego decir, hey, no, mentira, falso. Yo quiero que sea todo lo contrario. Quiero que sea ascending equals false, eso quiere decir descendiente. Y en ese caso, la película con el mayor valor de año va a aparecerme en la primera fila y en la última va a aparecer Miss Jerry, que es la que hemos visto. En este caso, también podemos hacerlo explícito con el mismo valor de default. Realmente no pasa nada. Pero eso es exactamente igual que no haberlo expresado. En este caso, la función serveValues y pasarle el nombre de la columna ya nos funciona porque por default, bueno, en este caso decidimos que vamos a agarrar la primera fila, podemos agarrar la última, si lo tuviésemos en orden descendiente. Ahora, yo ya lo tengo acá. Ahora, la pregunta es, what are the two earliest two films listed in the titles data frame? ¿Cuáles son las dos películas que salieron primero al aire? Yo ya sé que Miss Jerry y Standard Love, pero, o sea, aquí tengo todas también, o sea, puede que yo necesite exactamente los dos nombres de las dos películas solamente como el input de otro proceso. Por ejemplo, yo podría después filtrar con las dos películas que salieron más antes en el data frame de cast y sacar los personajes, pero yo no puedo pasarle todo este data frame, aunque yo soy capaz de leer que las primeras dos filas son las que me interesan. Si le paso todo esto, me saldría todo, o tal vez ni siquiera me lo entendería. Entonces, yo necesito exactamente la respuesta a la pregunta. Y eso va a ser muy constante a través de los ejercicios. Necesito la respuesta exacta. No necesito que me den más data que la necesaria para contestar la pregunta. Entonces, ya que lo tenemos ordenado, yo podría decir, bueno, como son las dos primeras películas, que casualmente siempre van a estar, si ordeno de menor a mayor, en las primeras dos filas. ¿Y cómo selecciono las primeras dos filas? ¿Se acuerdan cómo hicimos una selección de 5 filas o 6 anteriormente? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál función usamos? Pueden escribirlo en el chat, se gana un punto. Head. Head, correcto. Head, que por default tiene un 5 ahí imaginario. O sea, no me sale ahí. No sé si me sale imaginario. No me sale, pero tiene un 5 por default, pero yo le puedo pasar un 2. Y ya con eso, o sea, y esto es a lo que me refería con pensar en pasos más pequeños para resolver problemas complejos, de forma en que sea más sencillo. Ahorita parece como, bueno, es que usted ya sabía la respuesta, cómo empezar y cómo terminar, pero después van a ver que si ustedes utilizan esa misma estructura de pensamiento, van a poder salir con un paso que los lleve de A a B. Puede ser cualquiera, pero mientras tengan claro cómo llegarían ustedes de A a B y tener alguna idea de qué se quiere hacer en el intermedio, va a ser mucho más fácil. Ahora, esto sigue siendo demasiada información. Yo no necesito el índice, no necesito el año. Me está diciendo cuáles son las dos películas que salieron de primera. Entonces, yo necesito una propiedad de este objeto, que este objeto es un set de datos. Más chico, porque solamente tiene 2 filas, pero es exactamente el mismo tipo o clase que esto. Entonces, yo necesito solamente el título, porque me están preguntando cuáles fueron las primeras películas. Entonces, utilizo la propiedad title. Y en title, ya me ignora el año. Me deja los valores, pero me deja los índices. Entonces,
de este objeto, que ahora este objeto es de otro tipo, porque esta propiedad title se llama una serie, es un tipo de, ¿cómo se veían los valores que estaban por default? No entiendo la pregunta de Lucas. Ok, perfecto. La pregunta titles eran Cycle y Vanilla Boy en el CSV. Y sin title, deberían ser las mismas películas, solamente que tiene más información de la que necesito. Entonces voy a seleccionar el objeto, que el objeto normalmente se puede seleccionar utilizando un punto y luego el nombre del objeto, si el nombre del objeto es una sola palabra. En este caso, title es una sola palabra. Si fuera como, no sé, title movie, no puedo hacer eso porque tengo este espacio acá. Entonces, la forma en que lo seleccionaría es dentro de Disculpa, brackets. Pablo, ¿me escuchas? Sí, correcto. Ah, muchas gracias. Primero que todo, es que yo también tengo esa misma pregunta que Lucas hizo. Él se refiere a que usted mostró en sort values como que estaba por default descendiente. Entonces, ¿cómo viste eso? ¿Cómo viste que sort values por Ok, defecto eran correcto. descendiente? Eso es Perfecto. lo que estoy Ok, preguntando. gracias. Por allá. Ok, entonces me voy a... Gracias. Ahora sí, ya entendí. Dentro de la función que estoy, si la función está bien documentada y el que la hizo, podemos ver en otra sesión cómo hacer funciones y cómo comentarlas. Por lo general, las de pandas, no, todas las de pandas están bien documentadas. Entonces, yo ya sé que esta función puede llevar más de un objeto, de un parámetro. Entonces, pongo una coma y presiono Shift y Tab. No sé en Windows si es exactamente igual, o puede ser solo Tab en Windows. Voy a hacerlo de nuevo. Shift y Tab, veo, y me parece una pequeña ventanita, pero es como medio incómoda acá. Ven. Entonces, utilizo este botoncito que lo que hace es ampliarme la ventana. Entonces, me dice, ok, bueno, Pablo, estás trabajando con el objeto titles. Utilizaste la función sort values. Aquí hay un ejemplo de lo que tiene que tener esa función para correr. Dice que Manuel que le sale con Shift Tab. Genial, muchas gracias, Manuel. Esto es un ejemplo de lo que tiene que tener sí o sí esta función para correr. Algunos valores, como son muy comunes, se establecen por default. Entonces no es necesario ponerlos. Uno los puede cambiar, pero no es necesario ponerlos si uno no los necesita, porque hay un default. Entonces, aquí podemos verlos. Los que ya tienen un valor asignado, ese valor ya está asignado por default. No hay que asignárselo. Uno lo puede cambiar haciéndolo de forma explícita y asignándole el valor que uno quiera. Pero no es necesario si no se necesita. Súper. Muchas gracias. Ahora sí, volvemos a la pregunta. Entonces, esta sería la forma en que se llama una propiedad de un objeto cuando el nombre de la propiedad son dos palabras. Pero por lo general tratamos de evitar estar en esta situación. No nos gusta, bueno, a veces toca. Pero los nombres de las columnas a veces les decimos como tal. Ya cuando uno lo quiere mostrar en la presentación de PowerPoint, ya pone la palabra como es. Pero de momento vamos a llamar a la propiedad solamente utilizando un punto, porque es una sola palabra. Entonces, si utilizo title, me arroja una serie con dos elementos, dos valores y su correspondiente índice. Que este índice es exactamente el mismo que tenía asociado en el data frame original, porque es lo que nos permite como hacer el tracking de ese elemento. Yo podría después devolverme y decir, bueno, es anacondas para aprendizaje que para desarrollo profesional. En realidad te diría que ambas, porque hay versiones en la nube de, o sea, Anaconda es una distribución de muchas cosas, algunos programas y algunos paquetes. Jupyter Notebooks normalmente se utiliza para aprendizaje, para hacer pruebas de desarrollo. No se utiliza en producción. Aunque sí hay, bueno, tal vez teniendo experiencia en empresas más como de primer nivel, se utilizan versiones análogas de Jupyter Notebooks, como por ejemplo Azure tiene una versión, Google tiene algo que se llama Colab, que es la forma análoga. El backend puede ser diferente, pero es exactamente igual la interfaz. Y bueno, tienen que instalar los paquetes por aparte, pero la interfaz es la misma. Entonces, sí, es muy común. De hecho, o sea, en empresas empresas que están cotizadas en la bolsa, es muy común utilizar Jupyter Notebooks para ciencia de datos. Ya para hacer deployments o para desarrollo de software, utilizas otras distribuciones, otros kits de desarrollo. Pero Anaconda es primer nivel, no es algo medio. Entonces, voy a pasar a la pregunta para terminarla. Entonces, title. Tengo los dos elementos, pero solamente quiero los valores. Estos se llaman los valores y estos se llaman los índices. Dice Quesada que usa PyCharm para aprender inicialmente. También es otra opción, PyCharm. PyCharm tiene celdas, ¿verdad? Quesada. ¿O es un editor de texto?
donde tienes que correr todo el código. Vamos a ver si nos contesta. Dentro de title necesito los values. Y los valores me los muestra como un arreglo o un array en inglés. Y voy a tener 2 elementos. En este caso, aquí ya la respuesta está bien, digamos. Aquí tiene un poquito más, pero yo podría perfectamente pasarle todo esto como un input a otro proceso donde lo que tengo son 2 elementos cuyos valores son correspondientes a las 2 películas que salieron de primero. Ok. La siguiente pregunta es, voy a borrar esto. ¿Cuántas películas? Ok, aquí esta pregunta puede ser un poco medio tramposa. En este caso voy a interpretar que la pregunta quiere saber cuántos nombres de películas tienen Hamlet cuyo nombre de título, exacto, ni más, no como que Hamlet 2 o Hamlet 8 o el regreso de Hamlet. Entonces, voy a utilizar el objeto, titles. Bueno, aquí les voy a mostrar tal vez esta parte, voy a volver un poquito porque es importante. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funcionan los filtros en Pandas. Supongamos que este es mi objeto con el que voy a procesar. En el caso que estamos viendo tiene varios cientos de miles de filas, pero aquí vamos a resumir el problema a filtrar un data frame que tiene solamente 5 filas, solamente para ilustrar el problema de forma más práctica. Y lo vamos a asignar a una variable que se llama ejercicio. Y ejercicio lo que tiene... Una consulta. Claro. Digamos, bueno, primero muchas gracias por la charla. El conjunto de datos, digamos, si es algo que hay que, digamos, preparar antes, porque, digamos, podría tener duplicados o cosas por el estilo, digamos, ya tiene que ser bien escogido, digamos, a la hora ya de usarlo acá. Pregunta. Sí, totalmente. Aquí, de hecho, si te fijas, si revisas este set de datos, tiene duplicados, tiene las mismas películas o tiene roles que hay que limpiar. Tiene valores nulos, por ejemplo, ahí en los roles acá, ven, aquí hay órdenes, nulo, nulo, nulo. Habría que hacer, eso es una parte muy importante del análisis de datos. Es como la mayoría del tiempo que uno dedica ordenando, filtrando, eliminando ruido. Por ejemplo, aquí podría haber algún carácter que no fue reconocido bien, entonces uno tiene que revisar como cuál es el patrón de los caracteres que no fueron reconocidos bien. Pero para eso hay herramientas ya como pensabas en eso, o habría que hacerlo uno, digamos... Creo que esa parte requiere muchísimo. Hay algunas funciones como, por ejemplo, cast. Vamos a ver, ¿cuánto tiene cast? Cast tiene 3 millones de filas. 3.788.000. Vamos a ver si cast tiene nulos. Cast drop NA tiene, si yo utilizo la función bóteme los nulos, me quedan 2.325.000 filas de las 3 millones que tenía. Entonces, obviamente es una forma muy, muy burda de arreglar un set de datos porque estoy perdiendo muchísima información. Eso es un método. Otra función que podría decir, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la columna donde probablemente tengo más nulos? Me imagino que, por ejemplo, puede ser la columna N. Puedo utilizar la función fill NA y puedo decir, si no tiene... un número de rol, póngale, no sé, 99. Y eso lo que hace es asignarle un valor 99 cada vez que en la columna n encuentre un nulo. Entonces puedo decir cast.n va a ser igual a, y lo reescribo con la misma serie al aplicar la función. Relléneme los nulos con 99. Vamos a ver, cast.fill.na. No, perdón, drop NA, que es bóteme los nulos. Y vemos que ya aquí tengo 3.787 valores, es decir, todos los nulos que tenía anteriormente, como ya ahora al aplicar esa misma función que yo he aplicado hace un segundillo, que me perdía casi 1 millón de datos, ya me reemplazó. Obviamente esta es otra forma muy burda de reemplazar un nulo, ¿verdad? Yo podría decirle, bueno, no sé, utilíceme el promedio, entonces, para rellenar. Entonces, cast.n.min me dice que el promedio, o sea, no aplica para este caso, pero digamos que nos funciona para otro, es 48. Entonces yo puedo decirle en lugar de 99, de nuevo, no aplica para este caso, pero aquí veo un 99, estos 99 antes estaban nulos. No 99, perdón, es que aquí lo que hice fue reescribir un set de datos que ya no tenía nulos y como no encontró nulos, no aplicó el promedio. Entonces tendría que volverlo a cargar. Porque al reemplazar los nulos por 99 ya no tengo nulos. Entonces, el promedio debería ser 46 y algo. Deben haber registros ahí. Y ya aquí no voy a tener
valores faltantes. O sea, estos métodos existen. ¿Cómo lo hago? Ahí sí hay que ser muy creativo. A veces los problemas se resuelven con, bueno, reemplazar con el último valor precedente que tenía o extrapolar valores faltantes o encontrar, por ejemplo, valores que se salen dentro de una distribución normal que uno esperaría tener dentro de roles. Por ejemplo, ¿qué tal que me encuentre un valor que sea 1.000.000? Entonces puedo utilizar algún tipo de método donde diga, bueno, si el valor se sale más allá del percentil 99, bótemelo o reemplácemelo por el valor que tiene el percentil 99. Entonces, tipo de cosas hay que ser un poco más creativos. Lamentablemente no existe una solución y por eso es que tenemos trabajo, porque si no, no tendríamos trabajo y esto lo haría una computadora. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a irnos a la siguiente, bueno, al ejercicio que les iba a compartir. Vamos a ver cómo filtramos sets de datos. Y esto hay que tener mucho cuidado porque esto es una herramienta que se hace muy a menudo. Uno necesita filtrar y luego después de que filtra hace otros procesamientos. En este caso, imaginemos, y vamos a hacerlo de una forma manual, que así no se hace en la práctica, pero quiero explicarles qué es lo que está haciendo Python cuando uno filtra. Y no lo vamos a hacer así de una vez, sino que vamos a entender. Entonces yo tengo este data frame que se llama ejercicio, tiene 5 filas, tiene 5 películas. Esta en el 2008, esta en el 2016, y digo, bueno, ¿qué pasa si yo quiero trabajar solamente con películas cuyo año en que salió al mercado sea 2008 o más? Y me descarte las anteriores, porque para efectos del análisis no me interesa. Ahorita quiero encontrar, no sé, roles importantes a partir de 2008, entonces yo no necesito la data previa a 2008. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, yo lo que tendría que decirle es, o lo que hace la computadora atrás, tiene que decirle, bueno, esta fila sí la quiero, porque es mayor o igual a 2008, sí. Esta otra, mayor o igual a 2008, sí. Esta, no. Esta, no. Esta, sí. Entonces, a la computadora yo necesito de alguna forma decirle cuáles sí, cuáles no. Vamos a hacerlo a pie de una forma que no es nada inteligente ni automática, sino que le vamos a decir, bueno, esta, sí. La segunda, sí. La tercera, no. La cuarta, no. Y la última, sí. Entonces, yo lo que hice fue pasarle una lista, y una lista se reconoce porque tiene valores separados por comas dentro de brackets cuadrados. Le pasé una lista al dataset que tengo. Y con esa lista de valores booleanos, tiene que ser valores booleanos, ya vamos a ver cómo lo vamos a construir. Python lo que va a hacer es, o pandas, va a decir cada vez que encuentre un true, y tiene que, el orden aquí importa, obviamente, déjeme la fila y si no, no me la deje. Y aquí efectivamente ya no tengo las filas que quería. Voy a mostrar acá. Ejercicio. Me eliminó la fila de esta película y la fila de esta película. Ahora, obviamente esto no es para nada práctico ni mucho menos escalable, ¿verdad? Entonces yo necesito de alguna forma construir el equivalente a esto. Y lo puedo hacer de una forma que me lo permite pandas, mediante una comparación. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ¿cómo lo haría? Yo necesito utilizar esta columna y comparar si el valor que está dentro de esa celda cumple una condición. En este caso la condición que vamos a usar es si el valor es mayor o igual a 2008, genéreme un true. Y si no, un false. Entonces yo lo primero que hago es utilizar el objeto. Entonces ejercicio.year. Y esto me genera una serie, que es la columna correspondiente al año. Si yo le digo, si esto es mayor o igual a 2008, genéreme un true y si no un false. Y en efecto, eso lo que me hace es construirme un true para las primeras 2 filas, 2 falses, que es exactamente esto. Pero esto tuve que hacerlo yo en mi pensamiento, pero yo en la práctica no lo voy a hacer así. Entonces, yo construí mediante una prueba lógica, al comparar una serie, que una serie tiene varios elementos, en este caso 5, contra un valor. Y el operador que utilicé fue si es mayor o igual a, pero aquí puedo haber dicho si son iguales, o es menor o igual, o es menor. Entonces yo lo que hago es, vamos a hacer el ejercicio acá, voy a duplicarlo. En lugar de pasarle una lista a pie, como lo hice acá, voy a pasarle una prueba lógica. Y eso me genera exactamente el mismo resultado, de una forma automática y escalable, esta definitivamente no, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, bueno, ya no quiero aplicarlo sobre ejercicio, puedo hacerlo sobre titles, que es todo el data frame. Porque, para el ejemplo les puse obviamente 5 filas para todo el data frame, no les iba a mostrar true y false para todas las filas. Y me quedan 87,000 filas, que cumplen la condición de que el valor
en cada fila o en la serie es mayor o igual a 2008. Entonces, de esa forma, al pasar pruebas lógicas cuyo resultado es una serie o una lista de trues or false, y el orden, como yo estoy utilizando la misma serie del mismo objeto, la prueba lógica me debería retornar una serie que está con el mismo orden en que está el objeto titles. Entonces, el orden coincide. Entonces, me va a filtrar las filas donde haya un true, que es donde se cumple la condición de que el año es mayor o igual a 2008. Y esto lo podemos aplicar para muchísimas cosas. Ahora sí vamos a aplicar. ¿Cuántas películas tienen el nombre de North by Northwest? Vamos a correr acá y ahora esto. Les voy a decir. Vamos a construir la serie titles.title que sea igual a, y en Python para hacer comparaciones utilizamos dos iguales. Para hacer asignación de objetos a variables utilizamos un igual. En este caso, lo que necesito es pasarle el valor, que es North by Northwest. Como es una cadena de texto, después vamos a ver, o les puedo compartir un material sobre tipos de datos. Esto es una cadena de texto porque no es un número. Esto lo que va a hacer es generarme un true cada vez que en esa fila el valor de title sea igual a North by Northwest. Que casualmente los 5 primeros y los 5 últimos no son eso. Entonces, no los veo acá. Pero acá en estos 3 puntitos están todo el resto de datos. Entonces, si yo a titles le paso dentro de brackets cuadrados esa serie, resulta que solo una película o solamente una fila cumple la condición de true. Y me la va a generar acá. Y así puedo hacer muchísimas más cosas. Vamos a hacer otra. When was the first movie? Bueno, aquí la pregunta era how many movies. Aquí lo puedo responder, pero realmente la forma no es así, es con length, ¿verdad? Una película. Esa es la respuesta correcta. Y así para todos los ejercicios, porque ustedes hoy van a tener, ya casi vamos a terminar, nos quedan como 10 minutos. Para todos los ejercicios, y nos vamos a ir una por una, vamos a hacer una un poquito diferente. Como por ejemplo, how many movies were made from 1950 through 1955? Entonces, de nuevo, necesito construir una serie de valores true or false, y cuando la tenga lista se la paso al objeto. Entonces, ¿cómo lo hago? Titles.year, pero tiempo, yo aquí necesito que sea mayor o igual a 1950 y menor o igual a 1959. Entonces, yo podría hacerlo de dos formas, hacer una serie que compara si es mayor o igual y otra que es menor o igual, y luego ver si ambas son true, retórneme true, si no, false. Pero bueno, eso es un poquito más complicado. Entonces, hay una función que se llama between. Y dentro de between yo tengo que pasarle dos parámetros. El borde inferior y el borde superior. En este caso, la función between considera los límites inferiores y superiores como elegibles para un true. Hay que construir la serie. De nuevo, no veo ningún true acá, pero en esos puntitos ahí definitivamente va a haber un true. Y una vez tenga la serie de true or false, se la paso al objeto, que es titles. Y aquí me dice que hay 12.915 películas entre esos años. Y vemos efectivamente que aquí hay películas de entre esos años. Por curiosidad, vamos a ver si hay alguna de 1950 y alguna de 1959. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, una es irnos fila por fila a ver si sí o no, y otra es ordenarla. Pero para eso yo ya tuve que filtrar estas, primero las filtro y luego las ordeno, porque si primero las filtro voy a tener todos los años. Entonces voy a utilizar sort values. Bueno, tengo que pasarle por qué columna, en este caso la columna es año. Y aquí veo que la primera película es Women from Headquarters, que fue en 1950, y la última es Fantasmi el Audrey, en 1959. Y aquí vemos efectivamente que los límites inferiores y superiores son considerados como elegibles para un true. La siguiente pregunta es, ¿en qué año fue tiempo? Vamos a ver. El objetivo no es que vayan así, porque a ustedes no se les va a ocurrir, a menos de que ya tengan experiencia, que between es el operador. Hay otras formas. Entonces, primero piensen, bueno, ¿cuántas películas fueron hechas entre 1950 y 1959? Un método es, bueno, irse fila por fila y poner un palito cada vez que se encuentra una película que está ahí. Bueno, obviamente no. La otra es filtrar y poner una condición donde se cumpla que la película sea entre esas fechas. Y luego que las tengo filtradas, puedo contar las filas, una a una. Bueno, no, tengo una función que se llama length. Entonces acá, la respuesta correcta era length. En ese orden de problemas.
como es posible que no se les ocurra una forma y Google tal vez no tenga la respuesta para esa pregunta tan específica, tan fácil, la primera vez que empiecen a buscar en Google, pueden irse acá y buscar una forma de resolverlo. La forma que yo estoy usando no necesariamente es, hay muchas formas de resolver el mismo problema. En este caso, lo que hizo la persona que sugiere esta respuesta es asignar titles a una letra T, solamente para no tener que escribir titles cada vez que hace referencia a titles, y utilizó dos pruebas lógicas. Una que tiene que cumplirse si es mayor o igual a 1950 y otra que sea menor o igual a 1959. Y cuando las tenga ambas, utiliza un operador de i. Y el operador de i lo que hace es retornar un true cuando ambos lados del i son true. Con solo uno que sea false, ya genera un false, ¿verdad? Porque si tiene que ser verdadero y verdadero, es la única forma en que eso sea cierto. Si yo le digo si es verdadero o falso, con solamente alguno de los dos que sea verdadero, ya se me genera un verdadero. Pero bueno, este método fue diferente. Utilizó dos pruebas lógicas y luego utilizó un comparador. Un operador de i. Y así para todas las preguntas. Acá están todas las respuestas de todos los ejercicios. El objetivo es, si se quieren unir a la siguiente sesión, ojalá que sí, porque si no, significa que no aprovechamos mucho el tiempo, es vayan por estos ejercicios. Primero, descarguen el archivo zip, ábranlo dentro de Jupyter Notebook, el ejercicio 1, y vayan una por una, piensen, dedíquenle por lo menos 10 segundos. Cuando se rindan, se van a ejercicios, y si pueden y tienen un poquito más de tiempo, váyanse a Google y digan, bueno, ¿cómo hago para ordenar un set de datos? Si lo buscan en Google, más bien, vamos a ver. Bueno, puedes ver cómo. Pablo. ¿Sí? Hola, yo llegué un poco tarde. ¿Me puedes explicar cómo funciona Anaconda? Que no Súper. pude- Perfecto. Lo instalas acá, en anaconda.com, buscas la versión Ya, correspondiente. lo tengo descargado. Solo Ok. que me envió una página de Ok. Google donde dice, para empezar, Anaconda individual, edit en la plataforma de ciencia de datos, más popular, ya. No, esto te apareció ya. ¿Ya lo instalaste? Sí, Ok, le das acá Launch. Te va a direccionar a una carpeta, probablemente a esta carpeta que es como tu usuario raíz, que es donde están todas tus carpetas de escritorio, documentos, etc. Y dentro de documentos buscas, no sé, voy a buscar acá, no. Yo en el escritorio, en una carpeta que se llama Python, y ahí busqué el notebook, y ahí lo abro. ¿Eso listo. responde a tu pregunta? Súper, muchas gracias. Cualquier cosa. Igual, o sea, de verdad, únanse a esta página, porfa, y aquí pueden poner todas las preguntas, y aquí les respondemos, y aquí nos vamos a poner de acuerdo. Siempre hace el mismo Zoom. Voy a ver si no genera ningún problema. Pero la idea es aquí ponernos de acuerdo, resolver problemas y aprender entre todos. Y de igual forma nos vemos en una semana si así lo deseas. Entonces, tenemos muchos ejercicios, algunos son un poco repetitivos, algunos dicen, bueno, Hamlet, y ahora Batman, y ahora el Hombre Araña, pero así es la única forma en que se aprende. Entonces, porfa, háganlos todos, aunque algunos sean repetitivos. Y la otra semana, vamos a ver, los que hagan todos los ejercicios y me lo manden, puedo compartirles mi correo electrónico, les voy a regalar un curso gratuito de Udemy, el que ustedes quieran. Pueden buscarlo, me pasan el link. Entonces, vamos a sortear entre las personas que lo completen, perdón, solamente uno, obviamente, que completen todo el ejercicio y me lo envíen. Les voy a compartir el correo electrónico en la página. Entre esas personas vamos a sortear el curso de Udemy todas las semanas. De las personas que lo hayan hecho, aunque sea en el último recurso, copiar y pegar, que no es lo ideal, pero el objetivo es que dediquen tiempo, de su propio tiempo, a hacer estos ejercicios, porque no es suficiente una hora cada vez que tienen una sesión acá para poder aprender, porque no podemos verlo tanto y así no es. Vamos a ver, aprender Python es más una maratón que correr 100 metros. Entonces hay que darle y darle y darle y darle. Entonces después de que uno hace 10 veces el mismo ejercicio, dice, no, la próxima vez ya le sale natural. Pero ven, ¿cuántas películas fueron hechas en el año 1950? ¿Cuántas películas fueron hechas en el año 1960? Entonces uno repite, repite, repite y después ya aprende. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. De aquí nos veríamos en la siguiente semana. Espero tener a la sesión de Zoom para 500 participantes y ojalá se unan más, si no nos aburre mucho. Y nos vemos. No, muchísimas gracias. Un gusto. Pablo, una pregunta solamente. La Sí. siguiente semana a la misma hora, a las 7. Sí, a las 7 de Costa Rica, que varía por otros países, ¿verdad? Ahí. 7 de Costa Rica, correcto. Ok, pero ya.
les voy a compartir esta página de Facebook por chat, por la verdad. O sea, por aquí pueden enterarse de cualquier cosa. Con gusto, muchas gracias. Hagan los ejercicios. Nos vemos. Hello. Sí, cualquier pregunta. Aquí me quedo igual hasta las 1:30. ¿Tienes la grabación? ¿La vas a subir? Claro. ¿Algún día? Sí, la subo a un canal de YouTube. De hecho, les comparto el canal de YouTube. Es este. Pero eso está en el... ese canal de YouTube está en esta página. Entonces, si siguen esta página que les acabo de compartir, creo que se las compartí. Perfecto. Ahí es donde se enteran de las noticias, de todos los links. Pablo, qué pena. ¿Puedes compartir tu página para seguir? De lo contrario, tendremos que para seguir la página. Sí, te Hola, las... ¿puedes poner el correo? Perdona. Claro. O el correo, o te colocamos el correo para que nos compartas, o Sí, la verdad es que he tenido muchos correos electrónicos y no siempre cuando me envían correos electrónicos y yo les escribo es de agrado. Entonces, es mejor que se unan ustedes voluntariamente todas las semanas y que sigan esta página y aquí nos enteramos. Dice, hey, ¿qué temas se tratan la otra semana? Acá está. Vamos a ver, cualquiera podría no venir a estas clases. Aquí está el ejercicio número 2. Vamos a ver cosas más complejas. Vamos a brincarnos al ejercicio número 6, a ver qué hay. Todos son con los mismos datos. Las preguntas son, bueno, sí ya es un poco más avanzado. Vamos a ver el 5. Las preguntas son más complejas. Requieren, en algunos casos, procesar data, limpiarla y otras cosas. Por ejemplo, hacer un gráfico por semana para cuáles películas están con el género romance y para eso tuvimos que hacer un join de 2 datasets. Entonces, aunque parece sencilla, hay que procesar más cosas y llegar ahí. Cada semana es un ejercicio correcto. Tienen que hacer la tarea, dedicamos 10-15 minutos a evacuar dudas del ejercicio anterior y luego empezamos con el nuevo. Así es la sesión. Cualquiera podría no venir aquí solamente viendo las preguntas y haciendo los ejercicios. Si quieren hacerlo así, mucho gusto. ¿Cuánto tiempo tiene empezado el curso? Bueno, tiene como 2 horas. Les quedan 5. Alguien está rayando la pantalla. Quedan 4 sesiones más y un ejercicio final del curso. La idea es que puedan unirse a todas o si no hacerlo en paralelo. Pero a veces es difícil. Uno ocupa el hábito de obligarse una vez a la semana a estar con alguien que le dé seguimiento. No, lo deja botado. Pablo, disculpa. Sí, claro. Una pregunta. Sí. Es como un poco más personal este aspecto del curso. Es que la verdad yo soy bastante novato en este aspecto de programación, Excel y demás. Sin embargo, sí sé alguna que otra cosa. No estoy como muy dedicado al tema. Pero veo que la clase va un poco más avanzada. Sería bueno que me recomendaras algún tipo de página o algo para respaldar conocimientos, por ejemplo, nombres de funciones, cosillas así. Correcto. En este canal de YouTube, que les compartí, ahí hay clases introductorias de cómo descargar Anaconda, cómo importar un archivo de CSV, o sea, todo está ahí en ese canal que se acabo de compartir. Si le dan seguir a la página, ahí van a ver varios, en ese link de ese canal de YouTube, ahí de hecho podemos verlos acá. Sorry, voy a compartir pantalla. Aquí está ese canal. Por ejemplo, no sé, Selenium primeros pasos, abrir Jupyter Notebooks, abrir un archivo CSV. Hay un tutorial para cada temita. Hay algunos que son un poco más avanzados, como no sé, trabajar data frames y gráficos. Esto, y si no, pues, o sea, con esto deberías como empezar, pero bueno, te voy a compartir algunos. Te voy a compartir algunos en la página. En el largo plazo sí va a tocar como más buscar y de repente decir, no, esto no. Pero bueno, a veces no es tan fácil y entiendo que los primeros pasos son importantes de tener el video. Ahorita la verdad soy completamente así como bueno, novato, la verdad. Yo la primera vez que vi este mismo ejercicio y pasé por los 6, el primero yo dije, no, eso jamás, o sea, no entiendo titles.title y esa cosa, o sea, con este, yo era un novato de esta parte y aprendí. Entonces, te sugiero que si te quieres unir a las otras, pues hazlo, aunque parezca que está muy enredado. A la tercera, cuarta, uno dice, esto ya, le agarro. Vale. Súper, muchas gracias. Listo, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por todo. Nos vemos el siguiente sábado si gustan. Un abrazo. Bye. Bueno.